Entonces, buenos días, comenzamos la clase 14. Hoy día vamos a estudiar exhaustivamente cómo representar gráficamente una función a partir de toda la información que podemos obtener desde su derivada, ¿ya? Entonces, partimos con una observación, y es que para realizar una buena gráfica y análisis de una función se consideran los siguientes puntos, ¿ya? Entonces, necesitamos conocer el dominio recorrido de la función, intercepción con los ejes de coordenadas, ¿ya? Es decir, cuando x igual a 0, cuando y igual a 0, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximo y mínimo, intervalos de concavidad y convexidad, puntos de inflexión, asíntotas y gráfica, ¿ya? Y para el punto 7, vamos a trabajar un poco más este tema, que es cosas son las asíntotas, ¿ya? Pero en particular para cada uno de los anteriores podemos hacer un bosquejo de lo que debemos calcular para poder responder a cada una de esas preguntas. Entonces, para dominio recorrido, hay que ver, para el dominio de la función f, lo que tengo que hacer es ver las restricciones sobre f. Y para el recorrido, tengo que determinar, se determina a partir del dominio de f, ¿ya? Entonces eso es lo que tengo que tener bastante claro. Intersección con el eje de coordenadas es resolver una ecuación. Yo tengo f de x igual a y. Esa es una expresión algebraica. Intersección con el eje x, el y vale 0. Entonces, intersección con el eje x, y es igual a 0. Yo reemplazo esta relación y igual 0 en esta expresión f de x igual y eso me da una ecuación. Y me dice para qué valores de x obtengo eso. Y esos son precisamente la intersección con el eje de coordenadas x. Y para el eje y, parecido, pero el x es igual a 0. Y eso me da la intersección con el eje y. Entonces con eso obtengo puntos donde la función intercepta el eje x y el eje y. Intervalo de crecimiento y decrecimiento, esto se reduce a calcular una inecuación. Crecimiento, la función es creciente cuando la primera derivada es mayor que 0. Y la función es decreciente cuando la primera derivada es menor que 0. Entonces eso nos da los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y nos reducimos aquí a determinar una inecuación. Máximo y mínimo, tenemos que resolver la ecuación f de x igual 0, y eso entrega puntos críticos. Es decir, los puntos que nosotros encontramos ahí son máximos o mínimos, ¿ya? Y tenemos que ocupar el criterio de la segunda derivada, o bien la primera derivada mirando el cambio de creciente a decreciente o de creciente a creciente, ¿ya? Esa es la manera de discriminar esos puntos, ¿ya? Entonces, esa me entrega puntos críticos, ¿ya? Intervalo con cavidad y convexidad, misma idea, cóncava cuando la segunda derivada mayor que 0, convexa la segunda derivada menor que 0. Puntos de inflexión, aquí nos reducimos a determinar una ecuación, f de x, la segunda derivada, igual a 0, y para saber si este es un punto de inflexión necesitamos conocer la tercera derivada, ¿ya? O bien mirar si la función cambia de cóncava a convexa en ese punto, ¿ya? Son los dos criterios para determinar si este punto que nos entrega en esta parte es o no punto de inflexión. La asíntota es lo que vamos a mirar ahora, ¿ya? Esto de la asíntota es lo que vamos a mirar ahora, y la gráfica de la función es juntar todo esto, ¿sí? Entonces, con todo este cuadro o con toda esta información,
nosotros podemos tener una buena aproximación de cómo se vería la gráfica de una función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la vamos a representar gráficamente en el plano R2? ¿Sí? A partir de toda esa información. Entonces, es bueno, ¿ya? Poder tener una, un buen bosquejo de una función. ¿Ya? Hay veces que en problemas aplicados, ¿ya? Ustedes tienen solo esta información, no conocen nunca la función. Entonces, por eso es importante que a partir de esta función, a partir de toda esta información, ustedes puedan tener una idea de más o menos cómo debería verse la función. Aún así, no conozcan quién es la función. Entonces, el único punto que queda pendiente aquí es qué son las asíntotas. Entonces, vamos a ver qué cosas son. Entonces, formalmente, una asíntota es una recta a la cual se aproxima la función. ¿Ya? O sea, intuitivamente corresponde a eso. Entonces, la gráfica de la función se aproxima tanto a una recta como es posible. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver gráficamente eso, entonces yo tengo mi plano cartesiano y dibujo una recta de ese estilo, pensando que la función que voy a dibujar tiene como asíntota esa recta. Entonces, cuando yo me empiezo a aproximar hacia el infinito, por ejemplo, esta curva se va a aproximar cada vez más a esa recta, pero nunca la va a tocar. Esa es más o menos la idea intuitiva de una asíntota. Y en el caso de rectas, como yo estoy estudiando las asíntotas van a ser rectas, van a ser cosas de ese estilo, ¿ya? Van a ser cosas de ese estilo. Tengo tres posibles candidatos, que son rectas verticales, rectas horizontales y rectas oblicuas, ¿ya? Entonces vamos a dividir estas asíntotas, que en realidad asíntota horizontal uno tiene que siempre pensar, tener la idea de que corresponde a una recta horizontal, una recta de esas características. Entonces, asíntota horizontal es una recta, digamos, de ese estilo. ¿Ya? Entonces, CAF, una función que va de A a R, una función, diremos que la recta horizontal I igual L es una asíntota horizontal de F si el límite de F de X cuando X tiende a infinito es igual a L, o el límite cuando X tiende a menos infinito de F de X es igual a L. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo tengo una asíntota horizontal. Gráficamente, esto se vería algo de este estilo. Entonces, con el plano cartesiano, digamos algo así. Sería en plano cartesiano y voy a dibujar la recta I igual L, algo de ese estilo. Entonces, este es plano cartesiano, ese es el origen, ¿ya? Y si esta función I igual L es una asíntota, entonces la función no tengo idea cómo se comporta en los primeros números, pero a medida que se aproxima a valores más grandes, eso se tiende a esa recta. ¿Sí? Se aproxima tanto a esa recta como es posible sin nunca tocarla. Eso cuando el límite va por la derecha y lo mismo hacia la izquierda. ¿Sí? Se aproxima tanto a la recta en el infinito, pero nunca la toca. ¿Sí? Eso es lo interesante, que nunca toca esta recta. Eso me da un comportamiento asintótico en el infinito. ¿Sí? Y el gráfico se vería algo más o menos de ese estilo en el caso de rectas horizontales. ¿Sí? Y esto es una equivalencia, es decir, si el límite cuando el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L, tiene una asíntota horizontal de esa forma. Si el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L, tiene una asíntota de esa forma. Entonces, un sí y solo sí. Entonces aquí es sí. Sí y solo sí, ocurre estas dos cosas. ¿Ya? En particular, nosotros siempre vamos a estar buscando esta condición porque nosotros queremos determinar la asíntota. Entonces vamos a estudiar el límite cuando el x va a infinito, cuando el x va a menos infinito. ¿Sí?
Y si nos da un número, significa que la función va a tener una asíntota. Vamos al segundo caso. Asíntota oblicua. ¿Ya? Entonces definimos la recta oblicua L I igual mx más b, donde m, ¿ya? M es igual al límite de f de x partido por x. ¿Ya? La pendiente la calculamos de esa forma. Y b es el límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido x menos mx. ¿Ya? Eso me da una asíntota oblicua. ¿Ya? Entonces, si la función tiene una asíntota oblicua, estos de aquí siempre van a ser números. El m y el b, que los calculo mediante esta expresión, van a ser números y por lo tanto voy a poder determinar la recta, que sería la asíntota oblicua. ¿Sí? Perfecto. Entonces, y asíntota vertical parecía al otro caso. Entonces diremos que la recta vertical x igual x0 es una asíntota vertical de f, sí y solo sí, y ahí me falta colocar que es una equivalencia. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es infinito, el límite cuando f de x tiende a x0 es igual a menos infinito, o límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x infinito, o límite por la izquierda, aquí sería por la derecha de f de x, es igual a menos infinito. ¿Sí? Entonces sea misma idea por la derecha, misma idea por la derecha. ¿Sí? Si el límite es infinito o menos infinito en algún punto de la ecuación, voy a tener una recta, una asíntota vertical. ¿No? Una asíntota vertical. Entonces, digamos, solo tres casos. Gráficamente, podríamos hacer un bosquejo de eso. Entonces, no, esto es la pizarra. Entonces, una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Entonces, se va a ver algo de esta forma. Entonces, tengo mi plano cartesiano. De esa manera, voy a tener una recta I igual L. I igual L. Y voy a tener una función que en el infinito se aproxima a esa L y nunca lo corta. O en el menos infinito se aproxima a esa L, pero nunca lo corta. Esas son las asíntotas horizontales. Asíntota vertical también es una idea más o menos similar. Entonces, asíntota vertical. Entonces tengo mi eje X, o sea, mi plano cartesiano. Y en un punto X0, ¿ya? En un punto X0, voy a tener una recta. Una recta. Tal que la función, ya sea por la izquierda o por la derecha, se va a menos infinito. Entonces pensemos que la función es algo así, que por la izquierda se va a menos infinito, entonces se vería de esa manera, y por la derecha se va a más infinito, se vería de esa manera. Entonces se aproxima a la recta, y se aproxima a la recta x igual a x0, en el caso de asíntota vertical. Y asíntota oblicua, ¿ya? Entonces aquí lo... ¿por qué no me marco? Asíntota oblicua, entonces voy a tener mi plano cartesiano y una recta mx más b, entonces voy a colocar que la recta va a ser esa, y esa va a ser la asíntota de mi función. Entonces cuando yo me aproximo al infinito o al menos infinito, mi función se aproxima cada vez más a esa recta. Entonces podemos pensar en algo de ese estilo, por ejemplo, o bien de ese estilo. Es que en el infinito se empieza a acercar cada vez más a la recta. Incluso en el infinito podríamos hacer cálculos considerando solo la recta para simplificar cuentas. Entonces eso es
interesante de utilizar asíntota. Que también me da una buena aproximación de la gráfica porque es un comportamiento bastante extraño que podría llegar a tener la función. El que tenga asíntotas, no todas las funciones cumplen eso, ¿ya? Porque tener asíntotas significa que la función la podemos considerar en el infinito como una recta, ¿no? Y eso es bastante fuerte, es una propiedad bastante... Entonces, ahí tenemos la definición de asíntota oblicuo. No olviden que la definición para la pendiente y el coeficiente de posición son estas dos expresiones, f de x partido por x, f de x partido por x menos mx, donde el m es el que ustedes calcularon aquí, ¿sí? El valor numérico no lo coloquen como límite. Si ustedes calculan el valor numérico de esto, lo reemplazan ahí y pueden hacer las cuentas. Entonces, la idea de esto es hacer un análisis completo de alguna función para poder graficarla. Entonces, ejercicio, dice aquí, dada una función f de a en r, para realizar una gráfica de esta función se analizan los 8 puntos indicados anteriormente. Entonces, los 8 puntos son esos 8 que están ahí. Aquí ya hicimos más o menos una idea de qué es lo que hay que hacer en cada caso y lo único que quedaba pendiente era esto de las asíntotas. Entonces, como ejercicio, que este aquí está resuelto, entonces analizar completamente la función k que va de los reales excepto el menos 1, 1 en los reales, tal que k de x es x cuadrado menos 4 dividido por x cuadrado menos 1. Entonces la idea es hacer un análisis completo de esa función. Entonces, para ello, lo primero que necesitamos, y extraemos mucha información, es de la primera y segunda derivada. Entonces, la primera derivada, ustedes lo pueden calcular, ahí es un ejercicio sencillo, regla el cociente, la derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, dividido por el segundo al cuadrado, me da esta expresión de acá, ¿sí? Con eso obtengo la primera derivada de esta función. Y si derivo esta función, obtengo la segunda derivada. Y se dan cuenta que aquí aparece x cuadrado menos 1 al cubo, porque se simplifica con un x cuadrado menos 1 arriba, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen las cuentas, nuevamente por el cociente, le va a dar esa expresión. Y se calcula las dos primeras derivadas porque me entregan información. La primera me entrega puntos de crecimiento y puntos críticos. La segunda me entrega puntos de inflexión e intervalos donde la función es cóncava y convexa. Entonces, por eso necesito inmediatamente el cálculo de las dos primeras derivadas. Entonces los puntos críticos se obtienen cuando la derivada de la función es igual a 0. Si ustedes hacen que 6x dividido x cuadrado menos 1 sea igual a 0, obtienen como puntos todos los que están acá, ¿sí? Eso se hace 0 en x igual 0, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que es para la segunda derivada, el x igual a menos 1 y x2 igual a 1. Es cuando se obtienen puntos, ¿cómo se llama esto? Puntos críticos. Aquí hay que tener cuidado que el x, este de aquí, esos dos puntos están incorrectos. O sea, si ustedes lo reemplazan, ahí les queda indefinido. Les queda indefinido. Entonces, esta función es igual a 0, la derivada, cuando el x es igual a 0 y x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 1, estarían fuera porque además están fuera del dominio de la función. Entonces no podríamos tener esta derivada ahí. Hay que tener cuidado acá. Entonces, ¿cómo hay que analizar los intervalos de crecimiento y crecimiento con cavidad y convexidad? Desarrollamos la tabla de variación de los signos. Entonces, aquí divide la recta real en intervalos de acuerdo a estos cálculos que tiene aquí. Entonces, primero de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 más infinito. Y estudia el signo de cada una en cada caso. Entonces, en el primer caso, la función es de menos 1 a menos infinito. Esta función k de x, 6x menos k cuadrado menos 1 al cuadrado, es negativo.
De menos 1 a 0 es negativo, de 0 a 1 es positivo, y de 1 a infinito es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, eso me va a entregar los intervalos de crecimiento y crecimiento. Entonces, de menos infinito a menos 1 es decreciente de menos 1 a 0, creciente de 0 a 1, creciente de 1 más infinito. ¿Ya? Y la segunda derivada me entrega concavidad convexidad. ¿Ya? Entonces ahí lo único que necesito analizar es el signo. El dominio me lo entregan en la función, es lo real excepto menos 1, 1. ¿Ya? Vale. La intersección con los ejes, con el eje X, es cuando X igual a 0. ¿Ya? Cuando Y igual a 0, perdón. Y cuando Y igual a 0, tengo que reemplazar en esta expresión. Entonces me quedaría X cuadrado menos 4 dividido X cuadrado menos 1, todo eso igual a 0. Todo eso igual a 0. Y eso es 0, sí, solo sí, X igual a menos 2, Y igual a 2. Intersección con el eje Y, cuando X es igual a 0. Se obtiene cuando X igual a 0, y eso me da que el Y vale 4. Y vale 4. Por lo tanto, se tienen que los puntos, y aquí reemplazo, menos 2,0, 2,0 y 0,4 son la intersección con los ejes de coordenadas. ¿Ya? La intersección con los ejes de coordenadas. La función es creciente en este intervalo, y es mirar simplemente la tabla, esta posición es decreciente en ese intervalo, creciente en ese intervalo. Entonces, del menos 1 a 0 y del 0 al infinito, tenemos los intervalos y simplemente los une. ¿Ya? Es cóncava de menos 1 a menos infinito, unión 1 a más infinito, y convexa del menos 1 al 1. Entonces, cóncava en estos extremos, ¿ya? Porque se dan cuenta que en esos extremos tiene signo negativo, y convexa cuando es positivo. Convexa cuando es positivo. Punto de inflexión no tiene, ya que el candidato es menos 1 y 1, y ese no pertenece al dominio. ¿Ya? Que es cuando se anula la segunda derivada, se obtiene el punto menos 1 y 1, pero esos dos puntos no están en el dominio. Y el punto 7, ¿ya? Es calcular la asíntota. Entonces se calcula el límite para la asíntota horizontal, el límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 4 dividido x cuadrado menos 1, se calcula y eso es igual a 1. Por lo tanto, la función tiene una asíntota horizontal y es igual a y igual a 1, ya porque este límite existe. Asíntota vertical, esta se calcula. Entonces, perdón, esta asíntota vertical, calculamos los límites en los valores donde la función no está determinada, que sería este x0 que aparecía en la fórmula, que ahora lo reemplazamos por el 1, tanto por la izquierda y por la derecha, y por el menos 1 por la izquierda y por la derecha. ¿Por qué? Porque la función no está definida en ese punto. Entonces, en 1 por la derecha me da infinito, en 1 por la izquierda me da menos infinito. En menos 1 por la derecha me da menos infinito, en 1 por la izquierda me da infinito. Por lo tanto, tengo dos asíntotas verticales, en x igual a 1 y x igual a menos 1, que son asíntotas verticales. Y tengo que entender bien el comportamiento. ¿Ya? Como es una asíntota vertical, voy a dibujar aquí. Entonces voy a tener mi eje de coordenadas, y en el 1, por ejemplo, en el valor 1, esa sería mi asíntota, y la función tiene que verse, cuando la dibuje, tiene que verse así. Cuando yo me aproximo al 1 por la derecha, eso se va más a infinito. Entonces, eso se tiene que ver así. Cuando me aproximo al menos 1 por la izquierda, se tiene que ir a menos infinito. O sea, tiene que verse así. ¿Sí? Y lo mismo hacia el menos 1. Si la misma idea. Entonces, el menos 1 tiene que irse hacia abajo y aquí tiene que irse hacia arriba. ¿Sí? Eso me indican las asíntotas verticales. Finalmente, la asíntota oblicua es calcular el límite de f de x dividido por x.
Si ustedes hacen esa cuenta, eso le da 0. El m es igual a 0. Al igual que, y reemplazando el m para calcular el coeficiente de posición, que sería el b, le da el límite de x cuadrado menos 4 dividido x cuadrado menos 1. Eso también le da 0. ¿Sí? Ah, no, aquí lo está haciendo por la izquierda, perdón. Por la derecha y por la izquierda, en ambos le da 0, por lo tanto el m vale 0. M vale 0. Y para calcular el b, recuerden que es f de x partido por x menos el m por el x. Entonces, si hacen esa cuenta, el mismo límite que ya habían calculado, el límite de x cuadrado menos 4 dividido x cuadrado menos 1, y eso igual a 0, no a 1. De hecho, aquí lo tenemos calculado, eso es 0. Bueno, perdón, no, está bien, es 1, es 1. Porque iba x cuadrado menos 4, x cuadrado menos 1, ¿sí? Como tengo el mismo grado y son polinomios, el límite me da 1. Luego la asíntota obliqua corresponde a una asíntota horizontal. Claro, porque la función, recuerden que la función es I igual mx más b. El m vale 0 según esta cuenta, esto vale 1. Por lo tanto, la asíntota es igual a I igual 1, pero eso ya lo habíamos encontrado en los cálculos anteriores. Así que no tenemos asíntota oblicua, sino que tenemos solo asíntota horizontal. Y aquí se repitió el cálculo para calcular la asíntota que ya habíamos obtenido. Entonces, en este caso no tenemos asíntota oblicua. Y con toda esta información que acabamos de obtener, podemos hacer un gráfico de la función, una representación gráfica. Entonces, la función se vería de ese punto, donde podemos destacar, por ejemplo, los puntos de intersección. Recuerden que el punto de intersección nosotros habíamos calculado como menos 2, ese sería el punto menos 2,0. El punto 2,0 y el punto 0,4. Entonces, con esos puntos, ustedes son la intersección con los ejes, pueden dibujarlo. ¿Sí? Ustedes saben que la función es cóncava en ese intervalo y tiene estas rectas como asíntotas, así que por eso va a tener esa forma de ahí, y es decreciente y creciente sobre ese intervalo. Aquí va decreciente, creciente. ¿Sí? Ahí lo pueden ver explícitamente en ese dibujo. Entonces, de esa manera resumimos toda la información en un gráfico. De ahí la función no tiene puntos de inflexión porque nunca cambia de cóncava a convexa. Entonces está, digamos, resumida toda la información en un dibujo. Y siempre tienen que recordar que lo que ustedes quieren responder cuando están tratando de hacer el bosquejo de una gráfica es llenar esto. Tienen que completar todos estos datos. ¿Sí? Si completan todos estos datos, pueden hacer un bosquejo más o menos de la gráfica, teniendo en cuenta algunos puntos de ella y el comportamiento que va a tener. ¿Sí? Entonces ahí simplemente hacemos énfasis con los puntos que es algo que no había colocado y había faltado. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí van a quedar algunos ejercicios propuestos. Aquí van a quedar algunos ejercicios propuestos. ¿Ya? Entonces, misma idea, realizar un análisis completo de cada una de las siguientes funciones. ¿Ya? Entonces, f de los reales, de f1 de 1 partido por 1 más x cuadrado, x al cubo más x cuadrado más 9x más 2. ¿Ya? F3, 8 menos 10x partido por x cuadrado más 1. Y me dice dato, la segunda derivada igual a 0 se obtiene para esos dos números aproximadamente. ¿Ya? Y porque digamos, no es sencillo resolver la ecuación. Esa función de ahí tiene una función racional, también le da un dato donde la primera derivada es 0 en ese valor aproximadamente, y f6 dada por esa expresión. Y ahí tienen la solución completa de f1, f2, lo tienen en cuadro, f3, f4, ya tienen todos los datos. Se dan cuenta que tienen que completar simplemente una tabla.
F5 y F6. ¿Sí? Y además le entrega las gráficas de cada una de las funciones en cada uno de los casos. ¿Ya? Se dan cuenta, son funciones bastante extrañas. ¿Ya? Obviamente aquí lo hace con un software. ¿Ya? Ocupamos un programa para poder graficar estas funciones, pero es bueno que entiendan que toda esa información se extrae haciendo uso de la primera y segunda derivada. Y si bien se ven como curvas bastante un poco extrañas, el cálculo de ella es más o menos sencillo. ¿Ya? Y nos reducimos simplemente a completar toda esta tabla. ¿Sí? Entonces ese sería como un estudio completo de la función. Entonces tengo que indicar cuál es el dominio, cuál es el recorrido, intersección con el eje X, intersección con el eje Y, intervalo de crecimiento, máximos mínimos, ¿ya? Intervalo con cavidad, intervalo de convexidad, puntos de inflexión y asíntotas. Ya con toda esa información, yo puedo tener un bosquejo de la gráfica. ¿Ya? Recuerden, el dominio del recorrido se determina a partir de la gráfica de la función. Intersección con el eje X es Y igual 0, intersección con el eje Y, X igual 0. Intervalo de crecimiento cuando la primera derivada es mayor que 0. Intervalo de crecimiento cuando la primera derivada es menor que 0. Máximo y mínimo cuando la primera derivada es igual a 0, me entrega puntos críticos. Y a partir de esos puntos críticos, tengo que clasificarlos en máximos o en mínimos utilizando el cambio de creciente a decreciente o bien el criterio de la segunda derivada. Intervalo de convexidad, utilizo una inecuación con la segunda derivada. Puntos de inflexión, una ecuación con la segunda derivada. Y debo clasificar ese punto según cambio de cóncava a convexa en ese intervalo. Si no, no tengo punto de inflexión. Y asíntota, todas estas cuentas que hicimos al final, esto de calcular el límite cuando x tiende a infinito o cuando el x tiende a un punto que no está definida la función. ¿Ya? También podemos calcular asíntota de la forma y igual a mx más b, donde el m va a ser el f de x dividido por x, y el b es f de x dividido por x menos mx, y todo eso se le calcula el límite cuando x se va a infinito. En ambos casos me entregan la asíntota oblicua. Ese, digamos, el análisis completo. Yo creo que sería bueno que por lo menos uno o dos ejercicios lo hicieran completo de estos ejercicios propuestos. ¿No? Con uno o dos basta, teniendo el ejemplo del que acabamos de ver. Tienen unos buenos ejercicios para seguir trabajando. Yo no sé si tienen dudas hasta ahora. ¿No? No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, si no, me voy a cambiar de tema y quiero ver lo que es regla del L'Hopital. Aquí me desordenan un poco las clases. Regla del L'Hopital ya la habíamos estudiado, sin embargo, creo que quedó bastante rápido el tema expuesto. Entonces, por lo mismo, me gustaría verlo de una manera un poco más detallada. Entonces, L'Hopital es una herramienta que se utiliza para calcular límites, pero son límites bastante particulares, que son de la forma 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. ¿Ya? L'Hopital me sirve solo en esos casos, 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Se puede extender a más casos siempre y cuando yo pueda modificar la expresión algebraica que estoy estudiando para obligar a que sea de la forma que necesita L'Hopital. ¿Ya? Entonces, en ese caso podemos extender un poco el espectro que tiene este teorema, ¿ya? Que son las funciones que podríamos calcular utilizando esta herramienta. Entonces, en este capítulo mostramos un método más efectivo y práctico para el cálculo límite de funciones. En principio general, consiste en que, con hipótesis adecuada, el comportamiento de f de x partido por g de x implica el mismo tipo de comportamiento para el cociente f de x partido por f de x, por g, perdón, f partido por g. Y esto lo escribimos como el siguiente teorema, que es la regla del L'Hopital. Entonces sean A, B, C, números reales, tal que A menor que C menor que B, y un intervalo abierto A menos B, excepto un punto C.
y funciones f y g de un intervalo loral tal que f y g son derivables en el intervalo i. La primera derivada de g de x es distinta de 0 para todo el intervalo, ya esa no es tan necesaria. Y el límite cuando x tiende a c de f de x es igual al límite de g de x cuando x tiende a c, son ambos ceros. ¿No? Ambos ceros. O ambos infinitos. Aquí hay que agregar eso. Aquí. Son ambos ceros o límite cuando x tiende a c de f de x es igual al límite cuando x tiende a c de g de x, y en ambos casos es infinito. ¿Ya? Entonces tienen que tener el mismo tipo de límite. ¿Ya? Entonces se tiene que g de x es distinto de 0 para todo y, por lo que las funciones f, g y f' dividido en g' están definidas ahí. Y se verifica que el límite, si el límite de las derivadas de cada uno es igual a un número, entonces el límite de las funciones originales es ese mismo número. ¿No? Entonces, eso es regla de L'Hopital. Esa es regla de L'Hopital. Entonces yo calculo el límite derivando arriba y derivando abajo y calculando esa nueva expresión. Entonces, por ejemplo, me dice calcular el límite de e elevado a x menos 1 menos 1 dividido por 4x menos 1. Entonces, para calcular ese límite, voy a hacer aquí en la pizarra. El límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x menos 1, no, menos 1, creo que quiere decir, dividido 4x menos 1. ¿Sí? Algo así era. Déjenme verificar bien. X menos 1 menos 1. X también va un menos 1 en el exponente. Así. Entonces, si yo calculo el límite de manera individual, entonces el límite, el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x menos 1 menos 1, si hago las cuentas es e elevado a 1 menos 1 menos 1. Eso es e elevado a 0 menos 1 y eso es 0. El límite cuando x tiende a 1 de 4x menos 1 es igual a 4 por 1 menos 1, evaluando, y eso es igual a 0. Por lo tanto, este límite es de la forma 0 partido por 0. Por lo tanto, puedo ocupar L'Hopital, porque ambas funciones son derivables. Entonces, esto aplico L'Hopital, lo escribimos así, para calcular el límite, aplicando L'Hopital. Eso es el límite cuando x tiende a 1 de la función que está arriba derivada. Entonces, si yo derivo la función que está acá, separo la resta y me queda la derivada de e a la x menos 1, eso es e elevado a x menos 1 por la derivada de x menos 1, que en este caso no va a aportar absolutamente nada, pero la voy a anotar de todas maneras, ¿no? Para hacer énfasis en esa derivada. Dividido por la derivada de 4x menos 1, que sería simplemente 4. Entonces, si no las cuentas, eso es el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x menos 1 dividido 4. Ahora reemplazo, eso me queda e elevado a 1 menos 1 dividido por 4, eso es, esto de aquí me da 1, ¿sí? 1 dividido 4. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x menos 1 dividido 4x menos 1 es igual a un cuarto. ¿Sí? Es igual a un cuarto. Entonces, ahí simplemente aplicación directa de L'Hopital. Lo único que se debe hacer es derivar arriba y abajo cuando tenemos la forma del límite. Entonces ahí me hace toda la explicación.
y llega a que el límite es igual a 4, un cuarto. ¿Ya? Y eso es simplemente derivando arriba y abajo. Y aquí tenemos la otra parte del teorema. ¿Ya? Tenemos las mismas funciones, pero ahora por la derecha. ¿Ya? Si el límite, podemos estudiar límites laterales acá. ¿Ya? Entonces, si el límite cuando x tiende a A por la derecha, el límite cuando A tiende a A por la derecha es igual a 0, puedo aplicar el L'Hopital. Aquí el mismo caso, si tiende a 0 por la izquierda, me da más infinito. También podemos aplicar el L'Hopital. Así que anotarlo. No. O, aquí hay que agregar en esta hipótesis, o el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a A por la derecha de g de x y todo eso es igual a infinito. También aplica la regla del L'Hopital. ¿Ya? En este caso, si el límite de derivar cada una de las funciones es igual a un número L, entonces el límite original es igual a L. ¿Ya? Eso es lo que me dice L'Hopital. Oh. Perfecto. Entonces, corolario dice aquí, sean f y g derivables, supongamos que existen, que estos son todos 0, es igual a L, entonces el límite igual a L. ¿No? Entonces nuevamente aquí me dice el teorema de L'Hopital, pero ahora para un valor infinito, cuando el x tiende a infinito. También vale el teorema de L'Hopital, no solo cuando voy a un número. Entonces, se dan cuenta los teoremas anteriores, x se aproxima a un número, x se aproxima a un número. El teorema de L'Hopital también es válido cuando x se aproxima a infinito, ¿ya? Y las condiciones son más o menos las mismas. Entonces, cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a infinito de g de x y todo eso es infinito o 0, se puede aplicar regla de L'Hopital. Corolario, también misma idea. Si el límite cuando x tiende a infinito por la derecha es infinito y también existen las derivadas, el límite sobre la derivada, entonces este límite existe y es igual a esto de acá. ¿Sí? Entonces, una observación importante, ¿ya? Y esta observación se hace para extender el teorema de L'Hopital o la regla de L'Hopital, es para los límites 1 elevado a infinito y cosas de ese estilo. Entonces, dice observación, este método se puede aplicar sobre el exponente, esto es, a límites de la forma. Entonces podemos aplicar regla de L'Hopital a límites de la forma cuando x tiende a f de x elevado a g de x, donde se dan las siguientes alternativas. ¿Ya? Que el límite de f de x sea igual al límite de g de x y todo eso sea igual a 0. Que el límite de f de x es igual a infinito, el límite de g de x igual a 0, el límite de f de x igual a 1 y el límite de g de x igual a infinito. En cualquier caso, en cualquiera de estos tres casos, nosotros podemos aplicar L'Hopital simplemente haciendo uso de la siguiente identidad. Entonces, para poder realizar estos cálculos hay que recordar la siguiente identidad, que el f de x elevado a g de x es lo mismo que e elevado a g de x por logaritmo de f de x. ¿Ya? Esta identidad de aquí viene del hecho que yo tengo que e elevado al logaritmo natural de un número a es igual a a. ¿Sí? Y esa es básicamente la definición del logaritmo. ¿Ya? E elevado al logaritmo de a es igual a. La diferencia es que este a que consideran para deducir esta propiedad, el a que consideran ahí es toda esa función. Toda esa función. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo a en toda esa función, me quedaría que f de x elevado a g de x es igual a e elevado al logaritmo de f de x elevado a g de x. Y por propiedad del logaritmo, este exponente que sale ahí
sale el logaritmo como un escalar. Y ahí obtengo e elevado a g de x logaritmo de f de x. De ahí viene esa expresión. Entonces, digamos, por eso aparece de esa forma. Y lo llevamos a esta expresión porque en esta multiplicación nosotros podemos acomodarla para utilizar la regla del L'Hopital. Entonces miramos esto. También se aplican al límite de la forma cuando tienen por la derecha, por la izquierda. Y cuando x tiende a por la izquierda, por ejemplo, con la hipótesis de indicar el teorema anterior, ¿ya? Y también se puede aplicar más de una vez el teorema en el mismo límite, ¿ya? Entonces se puede aplicar de manera recursiva. Entonces aquí tenemos varios ejercicios del L'Hopital, ¿ya? Y le voy a ir mirando cada uno de ellos, ¿ya? En particular me interesan todos ellos que me dé como resultado e elevado a algo. Entonces, ejercicio resuelto dice, calculo el siguiente límite, e elevado a x menos e elevado a menos x dividido seno de x. Ese límite es de la forma 0 partido por 0. Aquí está la prueba de eso. Simplemente reemplazar en esto 0 partido por 0 en ambas funciones. Y ambas funciones son derivables. Por lo tanto, derivo arriba y abajo. Al derivar arriba y abajo me queda e elevado a x. Aquí, este signo que acompaña el menos x baja, me queda más e elevado a menos x dividido por coseno de x. Recuerda que la derivada de lo de arriba dividido por la derivada de lo de abajo. Aquí no aplica la regla del cubo siempre. Y reemplazando el 0, arriba me queda e elevado a 0 más e elevado a 0 dividido por coseno de 0. Y esos dos. Entonces calcula el límite ahí utilizando regla del L'Hopital. Límite cuando x de x partido por logaritmo de x al cubo más 2x, cuando x tiende más a infinito. Entonces nuevamente se verifican las hipótesis, ¿ya? El límite de cuando x tiende a infinito de x es igual a infinito, el límite de cuando x tiende a infinito de logaritmo de x al cubo más 2x es infinito, entonces ambas funciones son derivables y cumplen la condición de ser de la forma infinito partido por infinito. Entonces simplemente aplicamos regla del L'Hopital, ¿ya? Aquí aplicamos L'Hopital, que es derivar la primera y derivar la segunda. Entonces la derivada de x es 1, la derivada de tal logaritmo de x es aquí dividido por x. Esto de aquí es 3 logaritmo cuadrado de x, ¿ya? Más 2. Y divide por x simplemente por la derivada del logaritmo. ¿Sí? Recuerda que la derivada de, voy a anotarlo aquí, logaritmo de x al cubo derivado por regla de derivación es 3 logaritmo de x por la derivada del logaritmo. Y por eso aquí me queda 3 logaritmo, aquí me falta el cuadrado, 3 logaritmo cuadrado de x por 1 partido por x. Y ahí aparece el 3 logaritmo cuadrado de x partido por x más 2, que es la derivada del 2x. Aquí hace un par de cuentas, ¿ya? Este x lo tira como factor común, le quería 3 logaritmo cuadrado de x más 2x, y el x lo tira hacia arriba. ¿Sí? Entonces, nuevamente, este límite de aquí, este límite que está aquí, es de la forma infinito partido por infinito. Ya como ese límite es de la forma infinito partido por infinito, vuelvo a aplicar L'Hopital. Entonces aquí vuelvo a aplicar L'Hopital y derivo arriba y abajo. Entonces al derivar arriba, derivo x, al derivar abajo derivo 3 logaritmo cuadrado de x más 2x. Y eso me da 1 arriba, aquí me queda el 2 con el 3, me queda 6, logaritmo de x partido por x más 2. Nuevamente, aquí simplemente escribo todo de una manera, de mejor manera, que ocupamos simplemente álgebra. Ya esto de aquí abajo es sumar eso y 1 dividido por todo eso, dar vuelta la expresión. Me queda x partido por 6 logaritmo de x más 2. Y nuevamente, en este paso, vuelvo a aplicar L'Hopital. Vuelvo a aplicar L'Hopital. Entonces me queda la derivada de x dividido por la derivada de lo abajo. Eso me queda 1 dividido 6 partido por x más 2.
Cuando x va a infinito, esto se va a 0. ¿Sí? Y aquí me quería un medio. Un medio, no un sexto. ¿Sí? No sé qué tener cuidado, es eso. Está mal copiado en la punta. Entonces, si se dieron cuenta, en este ejercicio aplicamos 3 veces el L'Hopital. 3 veces el L'Hopital. La primera, que fue la que hicimos acá, la segunda, la de acá, y la tercera, la de aquí. Entonces, 3 veces el L'Hopital para determinar que este límite era igual a un medio, no un sexto, está mal escrito ahí. Quizá, un error de tipeo simplemente. Entonces, ese límite es igual a un medio. Entonces, el L'Hopital se reduce a ver si verifica la hipótesis, es decir, que sea la forma 0 partido por 0, infinito partido por infinito, y aplicar las reglas que ya conocen de límite, para calcular límite. ¿Sí? Entonces ahí tienen un par de ejercicios más. Logaritmo de x partido por x menos 1, arco seno por cotangente. ¿Ya? Entonces ahí ocupan algunas identidades trigonométricas para hallarle la forma que necesitan. ¿Sí? Entonces lo único que hace 1 más tangente de 2x elevado a 4x. Entonces este sí es interesante porque se ocupa la observación que habíamos hecho en un principio. Entonces, si se dan cuenta, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 más tangente de 2x elevado a 4x, el límite de 1 más tangente de 2x es igual a 1, porque tangente de 0 es 0. ¿No? El límite de 4 partido por x es igual a infinito. ¿No? Cuando el x va a 0, es igual a infinito. Por lo tanto, ese límite es de la forma 1 elevado a infinito. Y nos sentiríamos tentados a calcularla con esta propiedad de Euler, pero digamos ahora no es tan sencillo aplicarla, sino que aquí es mucho más práctico aplicar L'Hopital. ¿Ya? Entonces aplico la identidad y digo que el límite de 1 más tangente de 2x elevado a 4x es lo mismo que el límite de e elevado a 4x por logaritmo de 1 más tangente de x. Como la función exponencial es continua, el límite entra dentro de la función y se va hacia el exponente. Entonces yo le calculo el límite al exponente. Lo que tengo que calcular en realidad es el límite de, aquí lo escribió como, lo acomoda, es 4 logaritmo de 1 más tangente de x partido por x. Y aquí nos damos cuenta que el límite de 4 partido por x es igual al límite de tangente y ambos son infinitos. ¿Sí? Porque aquí le está aplicando el logaritmo, acuérdense que aquí le está aplicando el logaritmo a este número de acá. La cantidad de adentro, justificar un poquito más esto de aquí. Entonces, esperemos un poquito. Esta cantidad que está aquí adentro se aproxima cada vez más hacia 0. Pero el logaritmo de un número que se aproxima cada vez más a 0 es infinito. Entonces, por eso ahí aparece un infinito. Entonces, el límite efectivamente es de la forma infinito, entonces es infinito partido por infinito. De hecho, ese 4 lo podríamos sacar del límite, si no tendríamos ningún problema. Entonces, lo único que hace ahí es aplicar regla del L'Hopital. Entonces, deriva arriba y deriva abajo. La derivada del de abajo de x es 1. Y la derivada del logaritmo de 1 más tangente de 2x, digamos, toda esa expresión que aparece ahí. ¿Sí? Y al hacer los cálculos, eso de que elevado a 8. Entonces, lo único que tienen que cerciorarse en este ejercicio es que la derivada, logaritmo de 1 más tangente de 2x, derivado, es lo que aparece ahí. Entonces, si nosotros derivamos esto, primero calculo la derivada del logaritmo. Logaritmo de lo que está dentro. La derivada del logaritmo es 1 dividido por x, que sería 1, en este caso 1 más tangente de 2x, por la derivada de 1 más tangente de 2x.
derivado. La derivada de tangente es secante cuadrado, por lo tanto aquí me quedaría 1 más tangente de x por secante cuadrado de 2x. Secante cuadrado de 2x por la derivada de lo de adentro, que sería por 2, que sería la derivada de 2x, 2, lo voy a escribir simplemente así. Reordenando eso, obtengo justamente lo que tengo acá. Y aparece un 8, porque aquí el 4 nunca lo saco del límite. Entonces 4 por el 2 de acá, ese 4 con este 2 de acá, me da el 8 que aparece ahí. Entonces eso me queda 8 secante cuadrado de 2x dividido 1 más tangente de 2x. ¿Sí? Y ahí lo único que hace es reemplazar porque en ambos casos está definido. Entonces, cuando x tiende a 0, secante cuadrado es igual a 1, por eso me queda el 8. Cuando x tiende a 0, tangente de 2x es igual a 0, por eso me queda el 1. ¿Sí? Entonces, con eso tengo que todo este exponente, el límite de todo este exponente, es igual a 8. Y yo tengo como resultado que el límite es e elevado a 8. Y ahí se nota cómo esta propiedad, bueno, como esta propiedad de que escribimos convenientemente, lo voy a escribir como que a es lo mismo que e elevado al logaritmo de a. Entonces, esa propiedad me permite ocupar L'Hopital en una expresión que no necesariamente de la forma de L'Hopital. Si se dan cuenta, esta expresión es de la forma 1 elevado a infinito. Utilizando esta propiedad, yo la puedo llevar a la forma de L'Hopital y me quedo de la forma infinito partido por infinito. Entonces hay que hacer todo un tratamiento algebraico para poder llevarla a la forma en la que el L'Hopital puede ser aplicado. Entonces, bueno, ahí les presenta otra forma de poder solucionar el límite. No la voy a estudiar, pero es, digamos, bastante parecida. Aquí lo que hace es estudiar el logaritmo de este número. ¿Ya? Entonces estudia el logaritmo y se da cuenta que ese límite va a ser 8. Aquí tenemos requisitos también del L'Hopital, ya que no ocupa ninguna propiedad, sino que deriva arriba y abajo y hace un par de cuentas. Aquí tenemos nuevamente otro ejercicio donde tenemos que aplicar la propiedad, que es x elevado a seno de x, ocupa la propiedad, la continuidad de la función elevado a x para poder llevar el límite al exponente y acomodar todo para dejarlo en la forma. Si se da cuenta, aquí le queda seno por logaritmo de x. Seno por logaritmo de x. El seno, cuando x tiende a 0, es igual a 0. Entonces, si se dan cuenta aquí, voy a... un poquito aquí. Este límite, si ustedes lo estudian, es de la forma 0 por infinito. Porque el seno de x, cuando x tiende a 0, es 0. El logaritmo de x es infinito cuando x tiende a 0. ¿Ya? Entonces, ese límite es de la forma 0 partido por infinito. Entonces, la forma de reparar esto es seno de x por logaritmo de x. Yo lo puedo escribir como logaritmo de x dividido 1 partido por seno de x. Esto de aquí es equivalente a esto de acá. Pero de esta forma, el límite de abajo, seno de x, pasa a ser cosecante de x. Y cosecante de x, cuando x tiende a 0, es igual a infinito. Por lo tanto, al hacer este cambio, el límite pasó de ser 0 por infinito a infinito partido por infinito. Y ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Entonces, ese es el caso que hay que tener cuidado cuando tengo forma, en vez de la forma 0 por algo, cosas de ese estilo, también podemos ocupar L'Hopital, pero hay que hacer un cambio en la expresión algebraica que me permita cumplir la hipótesis. Y la hipótesis es que son límites de la forma 0 partido por 0, infinito partido por infinito. Entonces ahí tenemos
Otro ejemplo. Y ya después simplemente calcular y, digamos, ocupar L'Hopital nuevamente si es que es necesario. ¿Ya? Y al hacer las cuentas, va a llegar que el límite de x elevado a seno de x es igual a 1, cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado que podemos ocupar L'Hopital en muchos casos, ¿ya? Siempre y cuando tengamos un poco de cuidado. Y aquí hay varios ejercicios propuestos, ¿ya? Del 1 al 15, ¿ya? De límites donde podemos aplicar L'Hopital, algunos de manera directa y otros de manera no tan directa. Por ejemplo, en este de acá, límite cuando x tiende a pi cuarto de tangente de x menos 1 secante de 2x, no lo podemos aplicar directamente. ¿Ya? No lo podemos aplicar directamente. Y ahí ustedes tienen que analizar por qué no y cuál es la manera de repararlo para poder ocupar L'Hopital. Lo mismo aquí en el 10, ahí se nota cuál tienen que ocupar la identidad. En el 8 también tienen que ocupar la identidad porque aparece una función elevada a otra función. ¿Ya? Tienen que ocupar la propiedad para poder ocupar L'Hopital. Lo mismo el ejercicio número 2, también aparece una función elevada a otra función. ¿Ya? Todo eso ocupamos la identidad de que A lo escribimos como E elevado al logaritmo de A y las propiedades del logaritmo y acomodar un poco la función para llevarla a la forma del L'Hopital. Entonces algo bastante usual. L'Hopital se ocupa bastante porque digamos una herramienta bastante fuerte que permite calcular límites que son complicados utilizando otros métodos. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de grabar.